Bueno, buenas noches muchachos, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar un tema que es el tema del reported speech o indirect speech, mejor conocido como discurso indirecto. Esta temática, lo que vamos a abordar es justamente todos los tiempos gramaticales mezclados en un solo contexto. ¿Listo? ¿De qué trata el reported speech? El reported speech tiene una característica que es prácticamente transmitir el mensaje que una persona nos ha dado a otras personas. ¿Listo? Entonces, dependiendo justamente del tipo de oración, en el tiempo gramatical que nos digan la oración, pues así mismo vamos a transmitir o retransmitir ese mensaje a esa o a esas personas que quieren recibir el mensaje. ¿Listo? ¿Cómo vamos a distinguir cuando una oración es en reported speech? Vamos a tener expresiones como he said, someone said, he told me, she told me, they told me, someone said, ¿sí? O it is thought, it is said, cuando decimos se dice, él dijo, él me dijo que, ¿sí? Entonces vamos a ver mucho las características introductorias del reported speech gracias a estas expresiones. Muchas veces pues no vamos a tener como una identidad determinada, sino que pues podemos inventarnos justamente ese protagonista que nos está transmitiendo ese mensaje. Si soy yo quien transmito el mensaje, entonces digo I said that y ya pues justamente lo que yo voy a mencionar. ¿Listo? Vamos a tener justamente esa particularidad. ¿Qué vamos a tener? Si la frase está en presente simple, digámoslo así, el mensaje de forma directa está en presente simple, al yo retransmitir la información que me dieron en presente simple, la voy a retransmitir en pasado simple, ¿sí? Entonces, el verbo que en la frase, digámoslo así, de forma directa está en presente, pasa a ser automáticamente pasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo esta frase que dice, she works with her mother, ¿sí? Diciendo ella trabaja con su madre. Entonces, podemos decir, ¿qué dijo ella? Entonces, ella dijo que trabajaba con su madre, ¿sí? Entonces, el verbo work lo vamos a poner en pasado simple. Es un verbo regular, por ende vamos a agregar la terminación ed, diciendo, she said that she worked with her mother. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo frases como, por ejemplo, I am with them, como es en el caso de el tercer ejemplo, donde tenemos frases citadas por alguna persona en particular o, por ejemplo, en textos, que lo vemos muy comúnmente en historias o en libros. Entonces podemos inventarnos he, she, they said that, he o they were or was with them. Vamos a tener en cuenta es el verbo como tal. En este caso, como estamos con verbo to be en presente, pues la conjugación del verbo to be va a ir en pasado. ¿Listo? Tenemos una particularidad cuando tenemos modo de oración. Tenemos oraciones en afirmativo, en negativo e incluso en pregunta con el discurso indirecto. También es válido. Entonces, por ejemplo, tenemos esta frase que decimos, my dog doesn't bark at night, diciendo mi perro no, no ladra en la noche. La vamos a decir, por ejemplo, cambiemos el ejemplo que tenemos ahí diciendo he said, por ejemplo, she told me that her dog didn't bark at night. ¿Sí? Diciendo, ella dijo que, o ella me dijo que su perro no ladraba en la noche. Entonces, como tenemos el auxiliar does o el auxiliar don't, dependiendo si es tercera persona o no en presente, pues en pasado vamos a tener didn't bark. ¿Listo? Vamos a tener una particularidad también con los tiempos presentes, bien sea simple, continuo o incluso perfecto. Pero pues el perfecto lo vamos a ver después porque es, digámoslo así, tiene una estructura más compuesta. ¿Listo? Entonces vamos a tener, por ejemplo, en presente continuo, si la frase directa está en presente continuo, vamos a tener la misma particularidad del presente simple. Si el verbo está escrito en presente continuo, que es obviamente la base del presente continuo, es el verbo to be en presente más el verbo en gerundio con la terminación en ing, pues la forma indirecta, o sea, cuando vamos a retransmitir el mensaje, lo vamos a pasar a pasado continuo, que lo único que vamos a cambiar en este caso va a ser el verbo to be. Si tenemos is en presente, en pasado va a ser was. Si tenemos are en presente, en pasado va a ser were. ¿Sí? Y si tenemos am, pues va a ser el mismo was. ¿Listo? Entonces, tenemos algunos ejemplos, pero ahorita ya pasar a algunos ejercicios. Por ejemplo, I'm cutting the grass, he said. Entonces ponemos he said, I am cutting the grass. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la frase de forma indirecta vamos a decir, él dijo que estaba cortando el pasto. Entonces vamos a decir, he said that he was cutting the grass, o he told me that he was cutting the grass, o he mentioned that he was cutting the grass. La frase introductoria, pues, va a ser
va a ser muy variado. Vamos a jugar justamente con los verbos ask, que es preguntar, report, como lo vemos aquí, que es el verbo reportar, said, que es el verbo decir, o told, que es el verbo también decir, es sinónimo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos estas. We are planning a trip. They reported. Entonces, vamos a decir, they reported that they were planning a trip. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Presente continuo. Cuando lo voy a poner en pasado, la voy a poner en discurso indirecto, la vamos a decir en pasado continuo. Esas van a ser las características como tal de las frases de discurso indirecto cuando vamos a retransmitir un mensaje de alguien más. En presente simple o en presente continuo automáticamente van a pasar a pasado simple o pasado continuo. ¿Listo? Vamos a mirar algunos ejemplos para, para ahorita, pues, mirar si podemos hacer otro videito que este no sea tan largo para justamente practicar los otros tiempos gramaticales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos acá, voy a hacer las primeras 4 oraciones de cada uno de estos discursos indirectos. Tenemos una frase previa que es teóricamente el mensaje directo, lo vamos a pasar de forma indirecta. Entonces tenemos la primera oración, vamos a trabajar en este caso el presente simple, es decir, que entonces todas las frases que vamos a reescribir van a ir en pasado simple. ¿Listo? Entonces tengo, por ejemplo, Helen, I speak English and Spanish. Entonces vamos a retransmitir lo que dice Helen. Entonces vamos a decir, Helen said that, el that es opcional, en algunas ocasiones lo podemos incluir o en algunas otras lo podemos simplemente omitir. Entonces, Helen said that, como hablamos de Helen, vamos a decir, she spoke English and Spanish. ¿Sí? Vamos a tener justamente eso. Tenemos el verbo speak, en este caso el verbo speak es un verbo irregular, su forma en pasado pues va a ser el verbo spoke. Vamos a tener claro que justamente cuando vamos a pasar estas frases a pasado, tener en cuenta cuáles verbos son regulares, cuáles verbos son irregulares, ¿no? Recordar rápidamente, regulares, terminación en ed al final, ¿sí? Al final, estoy redundando, e irregulares, pues dependiendo del tipo de verbo, vamos a tener una combinación particular. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. Tenemos la segunda, dice, Ken Joy often reads comics. Entonces, vamos a decir, Ken said that. En este caso, como estamos hablando de un nombre propio, podemos usar el mismo nombre propio o simplemente reemplazar Joy por he. En este caso, entonces vamos a decir, Joy often, tenemos el verbo reads, lo vamos a reemplazar por read. Como es un verbo irregular, pero su pronunciación es la que cambia, su escritura no, lo dejamos igual. ¿Listo? Voy a hacer las primeras 4, aquí me va a marcar como errores las demás que faltan, pero pues es simplemente como por mostrar el ejemplo. ¿Listo? Tenemos Harry and Mary, we go swimming in the lake. Entonces decimos, por ejemplo, miren que aquí la frase introductoria cambia, ¿no? Harry and Mary told me that. Entonces en este caso, como fueron ellos los que dijeron la frase, vamos a decir, they went swimming in the lake. ¿Listo? Ya me queda la frase. Y vamos con la última, dice Madison, I'm tired. Madison, pues asumo que es una chica, entonces Madison remarked, como les digo, el verbo de frase introductoria para el discurso indirecto puede variar. Entonces vamos a decir Madison remarked that she was tired. Como es el verbo am, verbo to be en presente, en pasado va a ser was. ¿Listo? Si es are, normalmente lo vamos a pasar a were. ¿Listo? Vamos a darle check a estas 4 para probar que lo que estamos haciendo está correctamente. ¿Listo? Pues acá las demás pues me las califico mal porque pues obviamente no las realicé para que el video no me quede tan largo. ¿Listo? Pasando al presente continuo, entonces vamos a reportar estas, vamos a pasarlas al discurso indirecto en pasado continuo. ¿Listo? Entonces tengo Jenny said o Jenny, I'm coming down. Es lo que ella transmite. ¿Listo? Entonces vamos a decir Jenny said that she was coming down. Este de hecho es mucho más fácil porque lo vamos a girar en torno a la conjugación del verbo to be en pasado. ¿Listo? Voy a hacer nuevamente las primeras 4 para que pues no sea tan extenso el video. ¿Listo? Tim, Jack is having breakfast. Entonces vamos a decir Tim said that, como estamos hablando de un nombre propio, pues utilizó el mismo nombre propio. Entonces Jack was having breakfast. ¿Listo? Tenemos la siguiente, tenemos Jamie, she's telling a joke. Entonces, Jamie told me that she was telling a joke. ¿Listo? Y vamos con la siguiente, dice Marvin, the dog is running after the cat. Entonces, Marvin remarked that. Entonces, utilizamos los mismos. The dog was running after the cat.
¿Listo? Y hago una ñapa aquí pues para que no, no quede como tan inconclusa. Es mucho más fácil, pasamos de presente continuo a pasado continuo. El verbo en ing queda exactamente igual, lo único que vamos a cambiar va a ser el verbo to be. ¿Listo? Decimos, Peter, I'm playing the piano. Entonces, como Peter toma su rol principal, entonces vamos a decir, Peter said that. Entonces vamos a reemplazar a Peter por he was playing the piano. ¿Listo? Entonces vamos a darle check como para validar que las frases que les estoy explicando queden correctamente escritas. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá. Nuevamente, como les digo, pasamos de presente continuo a pasado continuo. ¿Listo? Aquí nos marca que 5 de 10 porque pues obviamente las otras 5 no las realizamos. ¿Listo? Chicos, eso es todo con respecto pues a la explicación del discurso indirecto en tiempos presentes simple y continuo. En otro video les haré una explicación con respecto pues a los tiempos compuestos como lo es el presente perfecto, pasado perfecto, futuros, verbos modales e incluso pues un poco la explicación de frases de forma directa e indirecta en pasado simple que tiene un pequeño ajuste. ¿Listo? Entonces pues pendientes a otro video para que este no sea tan extenso. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, pues un apoyo con su like. Feliz noche.